Hola, ¿qué tal? Soy María Guerra y estamos en el set de Quinótico en el Festival de Málaga, como veis, patrocinado por Legado Ibérico, y estamos con la directora sevillana Laura Hoffman. Hola, Laura. Hola María. Bueno, bienvenida y felicidades por tu documental Un hombre libre, un documental sobre el escritor Agustín Gómez Arcos. eh, Nacido en Almería en el 32, muerto en París en el 98, como dice Almodóvar, que casi de entre los muertos de las fosas comunes españolas. Pues sí, la verdad es que es algo que me gusta hacer de alguna forma en casi todos mis documentales, ¿no? Buscar un poco esas historias, esos personajes, esos relatos que se han quedado como escondidos bajo tierra y sacarlos a la luz y de alguna manera ver qué nos pueden contar de nosotros hoy en día, ¿no? Y confrontarlos con el presente. Yo creo que siempre se habla de la memoria como si fuera algo que tiene que ver con el pasado, pero yo creo que tiene todo que ver con el presente y sobre todo es una herramienta transformadora de futuro y que nos dedicamos a contar historias, que al final es lo que hacemos quienes hacemos cine o escribimos, tenemos ese poder de devolver la existencia, que me parece muy interesante. Agustín Gómez Arcos fue un escritor de una familia muy pobre, pero que detectó su inteligencia, ¿no? Y entonces todos a una apoyaron para que él estudiara, fue a Madrid, estuvo estudiando Derecho, como tantos lo dejó, y luego se encontró de frente con la censura, que yo creo que pocas veces hemos visto cómo funcionaba, a través de tu documental, cómo funcionaba la censura española. O sea, es un mecanismo de aniquilación sorprendente. Bueno, perdón por el rollo que me he soltado. Primero, ¿por qué Agustín Gómez Arcos? Y luego un poco que me cuentes esos vericuetos a través de la censura y lo que has descubierto. Bueno, pues yo soy de esas personas que hasta hace pocos años, como muchas otras, no conocía nada de Agustín Gómez Arcos, nunca había oído hablar de él, sinceramente. Y es a través de una compañera, de María Díaz Valderrama, que es co-guionista del documental. Ella es andaluza, pero vive en Francia, y a través de ella lo conozco. Yo acababa de estrenar Los Días Azules, estaba escribiendo el guión de María Lejárraga y yo decía, no, ya no voy a hacer más documentales sobre otro escritor, porque ya está bien, voy a cambiar de tercio. Pero, claro, me pica la curiosidad, me compro sus libros, me leo El Cordero Carnívoro, que fue el primero, y me explota la cabeza. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Claro, ¿por qué no? Yo que me considero bastante lectora, la verdad, ¿por qué no sabía nada de esta persona que ha sido tan reconocida en Francia, además? Y entonces me encuentro que hay una historia no solo de reivindicación del personaje, que ya de por sí lo merece y estaría muy bien, ¿no? Sino que ahí están casi todos los temas que a mí me interesan en mi trabajo. Está el tema de la memoria, está el tema de esas voces que han sido expulsadas de la construcción de nuestro relato. Y hay una historia sobre el silencio y sobre cómo el silencio nos configura como sociedad y como país. Entonces, bueno, ahí en relación con lo que tú decías de la censura, ¿no? Pues era el mecanismo por el cual se imponía el silencio. Es eso de decir, bueno, pues como dice Marisa Paredes, esto no lo pueden ver, esto no lo pueden oír, esto es peligroso, es convertir al otro en peligroso, ¿no? Es tremendo. El documental empieza, bueno, con su biografía familiar trágica, pobres, una familia pobre, una familia republicana represaliada, y luego aparece Almodóvar con una cara realmente tocado, triste. Un poco que tengo yo la sensación de que rezuma el documental un poco la sensación de responsabilidad, porque no solamente fue censurado por el franquismo, sino quizá olvidado por la España democrática.
Absolutamente, claro, ese es uno de los temas que me interesaba tratar en el documental, ¿no? Cómo en esa transición o en esa movida que siempre se nos ha vendido, al menos a mí, en mi generación, como un periodo de riqueza cultural, absoluta de libertad, bueno, pues Agustín Gómez Arcos vuelve esperanzado, ¿no? Pensando que en ese proceso democrático va a poder escribir, va a poder contar todo lo que no había podido, y se encuentra con un país que no quiere saber nada de su pasado, que no quiere saber nada de la memoria, que está en otra cosa y que no iba a reconstruirse sobre esa memoria, sino que iba a hacer un tapón, un parche sobre esa herida, y que creo que es algo de lo que todavía arrastramos las consecuencias. Bueno, es interesantísimo eso de que él vuelve y dice, estabais drogando. Claro, O sea, sí. que yo creo que ahora también hay una mirada, por ejemplo, sobre Alaska, ¿no? Sí. Y esa condescendencia sobre lo que significa la derecha. Y yo creo que, no sé si tú has querido subrayar más o había todavía mucho más material, pero no te has querido meter. Bueno, sí que me interesaba hacer un poco esa revisión sobre esa movida y sobre esos personajes que representaban la movida, que quizás venían de un lugar de privilegio, los que pues no habían sufrido lo que habían sufrido esta gente, ¿no? En ese sentido, fíjate que me parece como muy honesta la intervención de Almodóvar, en la que él dice, bueno, yo era más joven, era de otra generación. Es ahora, con esta edad en la que me estoy preocupando de la memoria histórica, pero en ese momento yo decidí deliberadamente romper con todo. Entonces creo que sí que es verdad que igual con ojos de hoy no sé si podemos jugar lo que se hizo, igual pues se hizo lo que se pudo, pero sí que creo que hoy estamos en el momento de poder revisar ese relato sobre la transición, que igual no fue tan idílica, ¿no?, como siempre nos han contado, y bueno, pues sí, y ver qué cosas sí que podemos reparar hoy en día, ¿no? Es muy interesante las entrevistas de los programas franceses de televisión, que tienen un nivelazo, que no tienen ningún problema a la hora de hablar de referentes literarios, que me parece que todo ese material hoy llega casi como un sopapo ante todas las banalidades, ¿no? Como hay una degradación de la cultura, todo en aras de el clip, tal. ¿Cómo ha sido ese encuentro con la recepción, con esa acogida que le dio Francia a Gómez Arcos? Pues fíjate que es algo que a mí me chocaba muchísimo a la hora de buscar material de archivo, cuando en España no encontraba nada, porque no hay nada, porque, bueno, como decimos, es como si no hubiese existido. Y sin embargo, cuando me iba a Francia, encuentro una cantidad de material de archivo de esas entrevistas en los programas culturales de la televisión, en las tertulias literarias, en la radio, o sea, hay muchísimo. Entonces, ese choque, ¿no?, de cómo era posible, siendo el principal tema de su obra España, que de todo esto se estuviera hablando en Francia y en España estuviera desaparecido. Entonces, para mí ha sido una joya contar con ese material, y que de alguna forma, con su propia voz, él fuera como narrando su historia. Bueno, que le consideraban el más español de los escritores franceses, que no quiso hacerse francés, que hubiera podido perfectamente, que François Mitterrand le pedía los libros. Eso es una auténtica barbaridad, que también yo creo que había un poco como de pique siempre con Francia, y aquí se ve claramente cómo Francia abre la puerta grande, ¿no? Eso a mí me ha impactado, ¿no? Es como lo de México con los artistas republicanos, es como Gómez Arcos el ejemplo total. ¿Y cómo te han recibido los documentalistas franceses? O sea, cuando han visto que es que en España no sabemos quién es Gómez Arcos. Bueno, es que no se lo creen mucho, ¿sabes? Yo les decía, no, estamos haciendo un documental, tal, y me decían, es que en España se está volviendo a hablar de Agustín Gómez Arcos, y digo, no, se está empezando, y alucinan. Claro, de hecho les contábamos, bueno, que es que la mitad de las novelas de Agustín Gómez Arcos todavía no están ni traducidas ni publicadas en España, y flipan.
O sea, flipan porque es un autor que allí ha estado 2 veces nominado al Goncourt. Una vez no lo ganó porque ganó Marguerite Duras, otra vez Patrick Modiano, o sea Que que eran palabras mayores, ¿eh? cualquiera. Que sus obras se han adaptado a la ópera, a la televisión. Quiero decir, cuando dicen aquí, no, era un autor maldito, digo, maldito no era, porque vendía muchísimo, sus obras se editaban en bolsillo, estaba en la televisión, era un personaje mediático. Entonces aquí parece que le ponemos lo de maldito como para justificarnos el que aquí no sepamos nada, ¿no? Bueno, es que claro, es un... bueno, claro, si yo fuera editor de las grandes casas editoriales españolas y catalanas, me estaría tirando por una ventana, ¿no? Por lo que dice tu documental, que además es precioso todo lo que viene de él, esa reflexión sobre el odio y el amor en este momento, ¿no? ¿Qué actualidad tiene Agustín Gómez Arcos en la relación amor-odio con España y su patriotismo? Pues fíjate que a mí me parece que ese es uno de los grandes temas que yo quería tratar en el documental, ¿no? Esa identidad, esa idea de España que muchas veces asociamos o que se han apropiado injustamente pues los vencedores de la guerra, y que hace que muchas personas que no nos sentimos que formemos parte de ese concepto homogéneo, ¿no? Que ellos pretenden como apropiarse de muy español, pues quedemos fuera, ¿no? Y a mí esto que hace Agustín de decir, no voy a permitir que me expulséis de algo que también es mío, cuando él hace estas declaraciones y dice, no, es que España soy yo dije, bueno, esto es el documental, me parece interesantísimo porque decir, bueno, me podréis echar de mi país, me podréis no dejarme publicar, pero no, o sea, no voy a permitir, no voy a regalaros esta identidad de la que también formo parte, esto que también es mío, ¿no? Y yo, que sí que me siento heredera de una España que tiene más que ver a lo mejor con el espíritu de las misiones pedagógicas, de la Institución Libre de Enseñanza, de María Lejárraga, de Lorca, de Machado, de Agustín Gómez Arcos, creo que también puedo reivindicar, o sea, quiero decir, no me da la gana tampoco que me echen, ¿no? De aceptar ese concepto de no, España es esto y nos pertenece. No, es que España también soy yo. Y Agustín Gómez Arcos también es España. Y todo esto también es España. No creo que debamos regalaros esa idea, ¿no? Eso es precioso. Bueno, el día 28 de marzo se estrena Un hombre libre de Laura Hoffman y hay que es la ocasión de ir al cine con el cordero carnívoro leído, porque es una inadaptable, ¿no? Que dice... Sí, que dice el modo que es muy fuerte todavía. O sea, bueno, Laura, es el momento del jamón. Tenemos a nuestra cortadora maravillosa, Sole de la Rosa, que aquí ya sabéis que bueno, Quinótico es non-stop. Y entonces te doy, me enrollo un poco para darte el tiempo para... No sé si has comido. He comido, pero el jamón siempre es bienvenido. Pues es maravilloso. Bueno, entonces tenemos la pregunta legado, y es todo el legado del cine español. ¿Qué papel de una película, la historia del cine, te hubiera gustado interpretar? Uy, qué complicado, qué papel me hubiera gustado interpretar. Pensé que me ibas a preguntar cuál me hubiera gustado dirigir. Pero, ostras. Bueno, dirigir también. Mira, una de mis películas favoritas es Función de Noche, de Josefina Molina, que me parece una película tan moderna, ¿no? Ahora que pensamos que cada película nueva que sale está inventando algo, yo digo, no, es que esta mujer, estas pioneras, que qué difícil tuvieron que tenerlo, primeras licenciadas, ¿no? de la escuela de cinematografía, con lo difícil que es ahora, yo pienso, madre mía, lo que tuvieron que pasar estas mujeres. Y qué película tan profunda, tan moderna. Que, bueno, y además ha conectado muchísimo con las nuevas generaciones, Función de Noche. ¿eh? A mí me encanta. Es maravillosa. Sí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Laura. Gracias, Sole.
Y nada, pues seguimos con las entrevistas en Quinótico en el festival, iba a decir de San Sebastián, ya tal es el desvarío en el que vivo, pero no, es el Festival de Málaga y esto es Quinótico. Voy a decir, es que me hace mucha ilusión decir que es la primera con K y la segunda con C, aunque podría decirlo al revés dado mi caos mental. Muchísimas gracias, hasta luego. Muchas gracias, María.